Bienvenidos, bienvenidas a nuestra primera Branding Week. Estamos sumamente emocionados por esta semana creativa y por la bonita respuesta que hemos tenido de parte de ustedes. Este es el objetivo final de la semana, de que podamos aprender, podamos capacitarnos y podamos crecer nuestros proyectos y nuestras marcas. Y por ello fue que invitamos a mentores, expertos en otros temas, para que nos den nos den esta retroalimentación, nos ayuden con sus puntos de vista. Y fue así que nació esta semana. Entonces, estoy muy emocionada. Espero que ustedes también. Y vamos a dar inicio con la primera clase del día de hoy. Hoy vamos a ver naming, uno a uno, cómo elegir el nombre para tu proyecto. Y para ello invitamos a un experto en el tema que ya tenemos nosotras un rato siguiéndolo en redes sociales. Él es Carlos Cornejo, o mejor conocido como el autor de Secret Name. Y voy a presentarlo para que lo conozcan y lo puedan también seguir en sus redes sociales, porque tienen un trabajo increíble. Carlos Cornejo, mercadólogo de carrera y naming creator por decisión, está dedicado a cambiar la forma en la que se hacen los nombres en Latinoamérica. Después de 7 años experimentando con las técnicas de naming, por fin en los últimos 2 se ha dedicado junto con otras 6 personas a crear el primer estudio naming en México, con presencia en 10 países, 200 proyectos creados, más de 1,000 alumnos en esta nueva metodología y ganadores de un LAUS para México y creadores del No compitas, haz compitas. Hoy en día, después de crear este espacio profesional para el naming en el país, están enfocados en darle un valor académico y formar nuevas personas que quieran dedicarse a esta profesión. Entonces, no se diga más. Bienvenido, Carlos. Nos da mucho gusto tenerte aquí con nosotros en nuestra primera clase y ahora sí, te cedo la palabra. Muchas gracias por invitarme, muchas gracias pues a todos los que se conectaron, a todos los que están conectados, a todos los que se conectarán en este ratito, para que podamos pues platicar sobre todo de todo esto que hacemos en el estudio. Les voy a contar un poco de lo que hacemos, de por qué hacemos lo que hacemos, que esto es como lo más importante. Y al final, pues me gustaría que hubiera pues esta ronda de preguntas y respuestas para que podamos platicar también sobre pues las dudas que tengan o sobre algo en específico sobre la plática que les voy a dar. Entonces, a ver, un segundo. Vamos a compartir esta pantalla. Y les voy a contar pues justamente un poco de lo que somos, de lo que hacemos y de qué se trata este show. Si no me conocen, pues mi nombre es Carlos Cornejo y yo, junto con mi socia Lucy, tenemos un estudio dedicado a la creación de nombres, que lleva por nombre justamente Secret Name. Y algo importante para todo este show es justamente poder definirnos. Es la clave y la base de todo. ¿Por qué? Porque al final, justamente como les digo, mi nombre es Carlos Cornejo. Sin embargo, yo no me defino como Carlos Cornejo. Y este es el primer punto importante sobre el naming y de qué se trata esto. Las marcas, así como las personas, no se definen por su nombre. El nombre es simplemente este elemento que nos ayuda a identificarlas, pero no es su definición. Yo soy Carlos Cornejo, ese es el nombre que me pusieron mis papás, es el nombre con el que estoy registrado ante la ley. Sin embargo, yo no me podría definir simplemente como Carlos Cornejo, porque dejaría de lado un montón de cosas que también soy. Como por ejemplo, una de las definiciones que yo decido darme es la de Naming Creator. ¿Y qué es esto? Básicamente una persona que se dedica a crear nombres de manera profesional. Y esa es
a diferencia, o ese es el punto importante, ¿no? Pues, o dentro de mis labores, tener la tarea de hacer un nombre, o si yo tengo un proyecto y quiero ponerle nombre, pues me puedo dedicar, puedo estudiar, puedo enfocarme en esta clase, puedo generar o ver todo el contenido que se genera alrededor de los nombres y con esas herramientas hacer un nombre para mi proyecto. Sí, puedo hacer nombres como parte de mis labores en el lugar donde trabajo. Sí, pero si me quiero dedicar de manera profesional a la creación de nombres, pues así como ser diseñador, como ser arquitecto, como ser abogado, como ser doctor, como ser community manager, pues tiene un título, tiene una profesión y ese título es un naming creator. Básicamente así es como una de las cosas o de las maneras en las que yo me puedo definir. Entonces, mi nombre es Carlos Cornejo y yo soy un naming creator, o sea que estoy enfocado de manera profesional a crear nombres. Ahora, ¿quién es Secret Name? ¿Qué hace Secret Name? ¿Y a qué se dedica Secret Name? Pues Secret Name es un estudio dedicado a la creación de nombres. Como estudio de manera formal, digamos, ya cuando salió a la luz esta marca, este estudio y lo que hacíamos, antes de inclusive siquiera tener clientes o cercano a lo que es un cliente, pues lanzamos esta marca. Eso fue hace un poco más de 2 años. Secret Name como tal tiene 2 años. Y ha pasado por varios procesos y por varias transformaciones. Sin embargo, una de las cosas que hemos entendido y una de las cosas que hemos hecho es definirnos más allá de solamente un estudio de nombres o un estudio de naming, ¿no? Secret Name básicamente es o se dedica a crear conceptos. Somos un estudio especializado en la creación de conceptos, en la creación de historias, en la creación de todo este contexto que va alrededor de las palabras. Y esas palabras, pues al final se utilizan como nombres. Pero más que solamente escribir nombres, nos dedicamos a crear estas historias alrededor de todo esto y entender para qué nos sirven los nombres, cuál es su función, cómo los utilizamos, porque algo que aprendimos con el tiempo, el estudio lleva 2 años, sin embargo yo llevo casi 9 años dedicándome al tema de naming, ¿no? Y lo que hemos aprendido como estudio y de manera personal también con el tiempo, es que lo menos importante en la creación de un nombre es el nombre mismo, porque lo que resalta, lo que importa y lo que te permite realmente tener un nombre exitoso o que funcione o que siquiera puedas acercar a algo que la gente pueda querer, tiene que ver más con la alrededor de esa palabra o esas palabras. Entonces, más que enfocarnos en cómo escribir bien o mejor, nos enfocamos en cómo contar mejores historias y que a esas historias le podamos poner un nombre, exactamente como una persona. Mi nombre es Carlos Cornejo, pero yo no me defino así. Simplemente porque si yo me definiera con mi nombre, cualquier otra persona que se llame Carlos Cornejo o cualquier otra persona que se llame Carlos o se apellide Cornejo, por definición sería por lo menos el 50% de lo mismo que yo soy o el 100%. Y esto pues no es así, porque yo soy más que simplemente mi nombre. Entonces, Secret Name justamente su función en la vida, en el mundo, es generar mejores historias, generar mejores conceptos y sobre todo generar conocimiento alrededor de los nombres y de las palabras y de la manera en la que los utilizamos. Porque algo que nos dimos cuenta es que una cosa es la teoría y lo que te muestran y lo que te dicen y lo que te cuentan en muchos títulos, en muchos libros, en muchos autores. Y otra cosa es la vida real, en cuestión de cómo ha evolucionado. Probablemente lo que decía en algún libro era verdad en ese momento, cuando se escribió, pero hoy en día ya no funciona así. Entonces, nos hemos dedicado a generar este conocimiento alrededor de lo que hacemos,
a lo que nos dedicamos y lo que nos apasiona. Y es ahí donde le damos esta profesión, ¿no? Y no solamente una técnica, como crear nombres y ya. El estudio justamente nace con una misión y con una visión de lo que quería llegar a ser. Y principalmente lo que queríamos crear con Secret Name era que la idea de todo se enfocara en los nombres que hacíamos, en las historias que íbamos a contar, y no en nuestro nombre. No queríamos ser una fábrica de nombres. No queríamos ser este corporativo dedicado a crear nombres y ya. Queríamos que la gente viera los nombres que hacemos ya en la calle, ya puestos ahí, que conocieran las marcas y que el interesado o la persona que le llamara la atención, pues investigara y llegara a nosotros. Pero en primera instancia lo que iban a ver en su ciudad, en su colonia, en su avenida principal, en la publicidad que se encontrara tanto en su celular como en la calle, esos nombres y esas marcas y esas historias que queríamos contar. Entonces la función principal de Secret Name era precisamente hacer una ciudad más bonita a la que todos quieran ir. No sé si les ha pasado que de repente ven algún lugar, alguna cafetería, algún restaurante, algo, alguna tienda inclusive, que se les hace tan bonita que les da ganas de ir, aunque sea a tomar una foto para su Instagram. Pero todo ese mood, esa historia, esos colores, esa forma, los invita a querer visitarlo, a querer ver cómo es, a ver qué es lo que hay, a probar lo que sea que tengan. El producto inclusive queda más allá de todo esto. Quiero ir por cómo se ve y por la historia que cuenta. Esto sin importar dónde esté. A mí me pasa mucho eso. De repente decido a dónde viajar por la cantidad de lugares que quiero visitar. Y yo, sinceramente, soy cero naturaleza, cero todo ese tipo de cosas. Prefiero una buena cafetería, un restaurante, una tienda, algo, conocer un lugar nuevo en este sentido. Entonces, de repente es como, bueno, pues quiero ir a Monterrey, quiero ir a Tijuana, quiero ir a Querétaro, quiero ir a Puebla, porque tengo todos estos lugares que quiero visitar. Queríamos replicar eso inicialmente en la ciudad donde empezamos, en las oficinas que están, siguen estando en Mérida, Yucatán. Sin embargo, crecimos tanto, tan rápido, que esto lo tuvimos que cambiar a la ciudad, o sea, hacer una ciudad más bonita, porque entonces no importaba si esto era en Mérida, en Nueva York, en Toronto, en Medellín, en Estocolmo, o sea, donde sea que estuvieran estos nombres, mientras más nombres nuestros hubiera en esa ciudad, pues por ende nos gusta pensar que esa ciudad se vuelve un poco más bonita y a la gente le da ganas de visitar esa ciudad gracias a esos lugares. Entonces, por eso nuestro nombre, Secret Name, realmente pues no es nuestro nombre. O sea, nadie más que nosotros conoce nuestro nombre real. Nuestro nombre es un secreto precisamente por eso, porque lo que importa no es nuestro nombre, lo que importa es lo que hacemos y la historia que tenemos. Ese fue el primer punto de partida y esa fue la primera vez que aplicamos todo el conocimiento que teníamos hasta ese momento, porque ha ido cambiando, en un nombre y cómo queríamos hacer nombres a partir de ese momento. Y cómo empezamos a crear una metodología basada en las historias y dejando de lado las palabras que al final terminan siendo estos nombres. Pero eso les voy a ir explicando un poco a poco. Pero Secret Name es el primer ejemplo de esto. Y les quiero ejemplificar un poco lo que hacemos. Por ejemplo, este proyecto ya tiene algún tiempo, pero es un proyecto que hicimos para una botella de agua y se llama Amar Caribe. Amar Caribe es un agua natural y la historia comienza así. Todos nacimos del agua y en algún momento regresaremos a ella. Todos hemos sido bendecidos con sus bondades, sus cariños y sus cuidados. Ella nos ama y nosotros la amamos como se ama a una madre, a un hijo o a un sueño. Pídele un deseo
probablemente te lo conceda, porque esta agua sabe amar, amar Caribe. Justamente esta marca que primero llegó para hacerle el nombre con nosotros, era una persona que quería tener su propia marca de agua, pero que representara a el Caribe mexicano, ¿no? Y que tuviera o poderle dar al Caribe mexicano o al agua del Caribe mexicano un distintivo, algo que lo hiciera único, así como teníamos, o sea, tenemos el agua de manantial o el agua de glacial, o sea, esos diferentes tipos de agua querían que el agua del Mar Caribe pues tuviera su propia esencia. Partimos de la idea de, pues en el Caribe, ¿no? O en la península de Yucatán, no tenemos ríos, no tenemos lagos, no tenemos manantiales. Lo que sí tenemos son cenotes. Y toda la conexión entre los cenotes y toda el agua que está ahí parte de muchas culturas, de muchas historias, de muchas formas. Inclusive es la representación misma de un dios. Entonces, queríamos que esto se viera reflejado en lo que esta agua es. Y por eso contamos esta historia. Esto es un poco de lo que hacemos. Por ejemplo, otro ejemplo de algún proyecto que tenemos es justamente Tequería, que es una taquería, ¿no? Y la historia es así. Es una taquería para el corazón. Todos tenemos un amor no correspondido, un amor que se fue y que no sabemos si volverá. Pero aquí es donde terminan las penas y empiezan los tacos. Aquí no hay mal de amores, aquí hay salsa de sabores. Ven a probar un taco para volver a quererte y decirle al mundo, te quería, pero ya tengo algo mejor. Justamente Te quería representa esta idea de cómo las personas, no todos, pero por lo menos podemos decir que conocemos a alguien, que cuando tienen algún problema referente al corazón, ¿no? O al amor, recurren al alcohol para curar ese problema, ¿no? Cuando sucede esto, normalmente pues van a algún bar, a algún antro, en casa de alguien, alguna fiesta o algo, o simplemente ellos mismos se sientan a tomar hasta que prenden las luces, hasta que se acaba el momento, hasta que pasa todo ese día. Para eso ya rieron, ya gritaron, ya lloraron, ya cantaron, ya se pelearon tal vez, o sea, ya pasó de todo. Tradicionalmente en México, cuando esto sucede, pues ya son las 3, 4 de la mañana. Salen y lo primero que buscas es un lugar para cenar. En México, de manera tradicional, lo que está abierto a esa hora normalmente son taquerías. Para cuando llegas a la taquería, después de haber pasado por todo ese proceso, ya llegas en un momento en el cual ya te liberaste un poco, ya te sientes más tranquilo y ya pasas en esa etapa de pues aceptar un poco lo que está sucediendo, inclusive el lado positivo o el lado bueno. Es decir, pues está bien que se haya ido, está bien que pase todo esto, sin embargo, mejor ahora, a partir de este momento, pues voy a ser una mejor persona, porque además ya no necesito a esa otra persona. Lo quise en algún momento, pero ya tengo algo mejor, que son probablemente unos tacos al pastor. Y esa es la idea de toda esta historia, y esto es lo que representa más allá de solamente el nombre o la palabra que se usó para representar esa historia. Lo que nos da la esencia es este concepto, es esta historia detrás de todo lo que está pasando, ¿no? Una de las cosas principales o de los puntos clave para poder llegar a esto, y que es de las cosas que quiero que se puedan llevar, es entender la diferencia entre un nombre y una marca. ¿Por qué? Porque la barrera principal al momento de hacer un nombre o al momento de elegir un nombre es no tener claro esta diferencia. Es qué es un nombre y qué es una marca. Cuál es la responsabilidad de cada uno y qué le debería de pedir a cada uno. Entonces, por eso, siempre les recomiendo que cuando vayan a crear un nombre o cuando vayan a elegir un nombre, partan de esta relación. Nombre versus marca. Hay
miles de definiciones de lo que una marca es, hay miles de definiciones de lo que un nombre es, autores, libros, años, formas, muchas. Pero para efectos de esto que les quiero contar, vamos a utilizar estas definiciones. Una marca es básicamente el conjunto de características que le dan sentido a algo. ¿Se acuerdan al principio que les decía, bueno, mi nombre es Carlos Cornejo, pero yo no me defino como Carlos Cornejo porque soy más que solo mi nombre? Justamente todo eso, que es eso más que el nombre, es la marca. Es el logotipo, pues, toda la identidad gráfica, los colores, las tipografías, las ilustraciones, las redes sociales, la página web, el tono de marca, los embajadores de marca, el local, el letrero, los uniformes, las personas que trabajan ahí, el dueño que trabaja ahí, todas las campañas que he hecho, los materiales, el empaque. Todo eso en conjunto es la marca. ¿Por qué? Porque si vemos el todo, entonces tiene sentido qué es lo que hago. Tiene sentido de qué trata el producto, de qué trata la empresa. Pero tengo que ver todo. Claramente algunas cosas me dan más sentido que otras. Probablemente si veo el logotipo, pues probablemente o sea, es más lógico que entienda qué es lo que hacen. Aquí si solo veo los colores, ¿no? O las tipografías. Es más lógico. Sin embargo, necesito de todo para poder entenderme. Es como un rompecabezas. Puede tener la mitad de las piezas y tal vez alguien diga, yo ya sé qué es. Pero tal vez otras personas digan que no, necesitan más piezas. Tal vez no necesitan todas las piezas para entenderlo, o tal vez sí. Pero definitivamente con una o dos va a ser muy difícil que podamos entender de qué trata ese rompecabezas. Entonces, el principal problema que sucede al no entender estas diferencias es que le pedimos al nombre que nos dé lo que la marca nos debería de dar. Le pedimos al nombre que desde que lo veamos, lo leamos o lo escuchemos, sepamos de qué trata la marca, qué es lo que hace, qué venden, en cuánto lo venden, a quién se lo venden, de qué rubro es, qué estilo de producto es. Queremos que nos dé sentido el nombre, cuando le hacen falta un montón de elementos para que si acaso llegue medianamente a tener sentido el producto. Es como si yo les dijera, ¿saben que la tipografía de su marca va a ser Montserrat? Y ya solamente diciéndoles la tipografía, ya deberían de saber cuánto cuesta el producto, qué es el producto, de qué rubro es, cómo se ve, dónde se vende, cuál es el empaque, en qué consiste, quién es el dueño, cómo lo encuentro en redes sociales. O sea, todo eso me lo debería de dar simplemente sabiendo cuál es mi tipografía. Obviamente, pues esto no funciona así, pero es exactamente lo mismo que pedirle al nombre que nos dé esa misma información, cuando solo es una única pieza. Necesitamos del todo para que esto tenga sentido. Entonces, ¿qué es el nombre? Para efectos de esta clase, el nombre es básicamente cómo nombramos las cosas. Simple y sencillamente así. Es la manera en la que nombramos algo. Son las palabras que utilizamos para referirnos a algo. Es una de las piezas de la marca, pero no es un todo. Entonces, ¿cuál es la importancia o por qué es tan importante enfocarnos en el nombre? Básicamente porque el nombre tiene la responsabilidad de hacer interesante a la marca. La marca tiene la responsabilidad de darle sentido al producto, que entiendas de qué trata, pero es un conjunto de elementos. La marca no es solo la identidad gráfica, es un todo. Lo mismo con el nombre. El nombre no le puede dar sentido. El nombre tiene que hacer interesante a la marca. Tiene que lograr que tú quieras saber más. Y esto lo puede lograr de mil maneras. O sea, puede lograr contando una buena historia, pero esa buena historia puede estar enfocada en generar dudas, generar cuestionamientos, generar contradicciones, generar intriga, generar conflicto entre el entendimiento de lo que estás tratando de decir. No tiene que explicarte algo necesariamente, no tiene que quedar
cero duda de lo que trata solo con el nombre. Al contrario, una buena estrategia para hacer interesante esto es darte la mínima información posible, pero que sea lo suficiente como para que tú digas, a ver, ¿de qué trata? Y entonces quieras entrar a Instagram, a Facebook, a la página web, entrar al local o a la tienda, preguntarle al dueño de qué trata. Ese es el objetivo. Imaginemos que esto es como un libro, ¿no? A una biblioteca o a una librería y queremos seleccionar un libro. No sabemos de qué ni por qué, pero pues nada más vamos a ver qué libro podemos encontrar. Recorriendo los pasillos, vemos un título que nos llama la atención. Instintivamente, pues vamos a levantar ese libro y le vamos a dar vuelta para leer la reseña en la parte de atrás y enterarnos de qué trata el libro. Ahí, en el momento en el que levantaron ese libro y lo voltearon, el nombre ya cumplió con su función. Ya fue lo suficientemente interesante para que tú quieras saber más sobre el libro. ¿Cómo? Mediante la reseña. Es trabajo de la reseña que sea lo suficientemente interesante como para que tú quieras comprar el libro. Y es trabajo del libro, del contenido del libro, que sea lo suficientemente apegado a la reseña o que tenga sentido y que sea interesante y que tenga todas las características que buscas para que tú quieras recomendar ese libro, quieras leer más sobre el autor, tal vez comprar una segunda parte, o sea, hacer más con esa historia. Pero cada elemento tiene su función. El título fue levanta el libro, la reseña fue compra el libro y el contenido fue recomienda el libro. Con las marcas y con los nombres es exactamente lo mismo. La idea es poder hacer interesante, lo suficientemente interesante a la marca para que tú quieras saber más. Y la marca, tener la suficiente información para poder hacer que quieras comprar el producto. Decimos que el nombre es el vaso y la marca es el contenido de ese vaso. En un mundo ideal, sabemos exactamente cuál es el contenido. Sabemos exactamente de qué trata la marca y qué contiene. En un mundo normal, hay muchas cosas que todavía no están resueltas para cuando tienes que hacer el nombre. Ejemplo, y si lo ponemos en el mismo contexto, ¿no? Imaginemos que ustedes llegan conmigo y me dicen, oye, ¿sabes qué? Necesito un vaso para mi bebida. Quiero que tú la fabriques. Pues quiero que tú fabriques ese vaso. Ok. En un mundo ideal, pues te voy a preguntar, ¿qué va a ser esa bebida? Y tú vas a decir, es un café caliente de especialidad y que me voy a llevar en mi coche. Ok. Entonces yo ya sé que es un café, además un café caliente. Entonces tengo que hacer un material que soporte el calor y que además haga que no te quemes. Además es de especialidad, tengo que hacerlo para que conserve el aroma y las propiedades de ese café lo más posible. Y te lo vas a llevar en un coche, entonces tengo que hacerlo de cierta material o de cierta forma para que lo puedas transportar sin que sacrifiques la temperatura externa e interna y el material que conserve esas propiedades. Pero ya tengo toda esa información, entonces puedo con esa información decidir cuál es el mejor pues, todo para poder hacerlo. ¿Qué sucede? Ese es el mundo ideal. Tú llegas diciendo qué producto es, cuánto cuesta, dónde se va a vender, qué es lo que vas a hacer, a qué se dedica la empresa y solo se va a dedicar a eso durante el resto de su vida. Entonces puedes hacer un nombre a la medida. En la vida real no funciona así. En la vida real vas a llegar y decir, bueno, pues es que es un café, pero no sé si va a ser caliente, si va a ser frío, no sé si me lo voy a tomar en el lugar o me lo voy a llevar. Entonces solo sé que va a ser un café. Entonces dices, pues ok, voy a hacer un contenedor, puede ser un vaso, que medianamente pueda soportar el calor, el frío, que pueda servir para tomarse en casa o en un establecimiento, o que te lo puedas llevar. O sea, voy a hacer algo intermedio o tomo decisiones. No, pues esto va a ser para aquí, o esto va a ser para allá, o esto, o la mayoría de la gente se lo va a llevar, entonces voy a hacer para llevar, o la mayoría de la gente lo va a tomar en su casa, entonces va a ser para su casa. Pero no tengo toda la información.
con la marca es lo mismo. Pues no sé exactamente cuánto va a costar, no estoy seguro dónde se va a vender, o hoy hago esto, pero no sé si mañana voy a seguir haciendo esto, o no sé qué otras cosas, o tal vez pueda hacer esto, o tal vez pueda hacer esto, o tal vez, como no tengo el contenido exacto, tengo que hacer un nombre que medianamente se adapte a muchas condiciones y te permita sobre todo crecer. Cada nombre, conforme a esta metodología y cómo la entendemos en el estudio, la dividimos en dos partes. Parte 1, la historia, y parte 2, la estrategia. ¿De qué se componen estos dos elementos? 1, la historia es esta parte creativa. Es lo que se quiere contar como futura marca y es lo que conecta con el mercado. Conectamos con Google o Google sin importar cómo lo pronunciemos, gracias a que su historia nos inspira a ser como ellos. La historia es esta parte que nos permite no solo crear un nombre, sino inclusive crear una identidad, crear comunicación, que trasciende más allá del nombre. Es lo más importante antes de hacer el nombre. Es esta parte de qué es lo que vamos a contar. O sea, no importa si pronunciamos bien o mal el nombre. Al final la historia es lo que va a hacer que querramos utilizar ese producto, queramos comprarlo o queramos contar su historia. Porque la foto de estas personas de Google en una cochera y su letrero y la computadora y ellos dos solos y cómo empezaron y toda esta historia alrededor de la marca es lo que dices, ok, me hizo querer ser como ellos, conectar con ellos, querer que tengan éxito. Esto más allá de simplemente el nombre, que inclusive lo pronunciamos mal o una gran parte de la población lo pronuncia mal o solamente diferente a lo que originalmente es. No solo en México, en muchos países de Latinoamérica y en Europa también y en otros países de diferentes idiomas, no solo el español, lo pronuncian a cada manera. Entonces no importa esa pronunciación, lo que importa es que conecten con la historia. Pero tenemos la segunda parte. Y esta segunda parte, como les dije, es la estrategia. La estrategia es donde validamos las opciones y definimos cuál es viable con aspectos tangibles, como por ejemplo el registro de marca. En la historia son elementos subjetivos. A mí puede parecerme una historia súper interesante, súper buena, súper conmovedora, y puede ser que a ustedes no, o al revés, puede ser que a ustedes les parezca una historia increíble, y no, es totalmente subjetivo, y no vamos a poner de acuerdo a todos, eso es imposible, pero es la parte subjetiva. Por eso necesitamos complementarlo con una parte objetiva, que esa es la estrategia, donde decimos, esta propuesta de nombre, ¿se puede o no se puede registrar? ¿Tiene posibilidades de ser registrable? ¿Podemos ser o tenemos posibilidades de ser el dueño de este nombre? ¿Sí o no? Son respuestas, o sea, que solo tienen, son preguntas que solo tienen dos respuestas, ¿sí o no? Entonces, partiendo de ahí, es totalmente objetivo. ¿Hay otra marca, otra empresa, otro producto con el mismo nombre? ¿Sí o no? ¿Hay un usuario de redes sociales disponible? ¿Sí o no? ¿Hay un dominio web disponible? ¿Sí o no? Ahora, que las respuestas a estas preguntas sean no, no necesariamente quiere decir que pues, el nombre no funciona. No, pero las respuestas van a ser objetivas y con esa información objetiva, que no es, yo creo que sí, yo creo que no, yo creo que tiene o no tiene. Con esas respuestas podemos tomar decisiones. Entonces, si unimos la parte subjetiva, que es la historia, con la parte objetiva, que es la estrategia, empezamos a crear una propuesta que es funcional. Una marca, mientras menos descriptiva sea, más viable de uso será. Como por ejemplo, tenemos a Amazon, el cual gracias a su estrategia de posicionamiento, hoy lo relacionamos con logística, con envío, con practicidad, con facilidad, pero la palabra Amazon no habla de eso. Podemos tal vez llegarlo a relacionar con, pues es que es un río, y entonces el envío y cómo transportaban y los humanos se transportaban. Sí, pero la palabra en sí, en un principio, sin el contexto de la marca, el nombre como palabra,
no se refiere a envíos, a practicidad, no se refiere a facilidad, a e-commerce, a una tienda, no se refiere a eso. Se refiere a un lugar geográfico, a una zona, a un río, a una selva, y ya. Entendemos a Amazon gracias a toda su marca, toda su historia, pero la palabra es cero descriptiva y eso la hace más cercano a ser un buen nombre. Y justamente llegamos a este punto. ¿Qué es lo que un buen nombre o lo que consideramos un buen nombre? Y aquí quiero hacer un paréntesis y esto es importante. Todo esto que les estoy diciendo tiene que ver con cómo hacemos las cosas en el estudio, la metodología que hemos ido desarrollando y sobre todo el cómo vamos generando este conocimiento mediante prueba y error, mediante estructuras, mediante formas, mediante todos los proyectos y todo el tiempo que llevamos. No quiere decir que la manera tradicional de hacerlo esté bien o esté mal. Es simplemente una manera o una corriente distinta. Cada quien puede decidir hacia dónde se quiere enfocar, qué es lo que quiere hacer y cómo lo quiere hacer. Simplemente les estoy contando la manera en la que nosotros lo hacemos y la corriente que nosotros tenemos. Para justamente a esta perspectiva, lo que un buen nombre no tiene es estas características. Un buen nombre no es descriptivo. ¿Por qué? Simplemente porque una de las principales reglas, normas o leyes en el tema de registro de marca o registro de propiedad industrial es que no puedes ser descriptivo sobre lo que haces o estás intentando comercializar. Entonces, si un nombre es descriptivo o medianamente descriptivo, hace referencia a lo que vendes, no puede ser registrable o va a tener muchos problemas hoy en día 2021 para ser registrable. Por ende, no podemos ser dueños de ese nombre, por ende, no es un buen nombre. Ni siquiera lo consideramos como un nombre. Si no se puede registrar, no es un nombre. Son palabras, son conceptos, son frases que suenan bien, que describen lo que haces, sí, pero no se puede considerar un nombre porque no puede ser dueño de él. Un buen nombre tampoco es corto. ¿Por qué? Por muchas razones. Primera, mientras más corto sea, más difícil de registro o de conseguir un registro exitoso va a ser. El tema de la cantidad de marcas que hay registradas hoy en día, la cantidad de anterioridades, la cantidad de normas y de expedientes que existen referente a por qué un nombre corto no es algo sujeto a registro es inmensa. Entonces, si no se puede registrar, no es un nombre y por ende tampoco puede considerarse algo bueno. Mientras menos letras tengamos, más difícil es su registro, pero además, dato real, en el 2011, hace 10 años, se vendió el último dominio web de 4 dígitos, o de 4 letras o números, en 2011. ¿Esto qué quiere decir? Que hace 10 años se acabaron, por lo menos de primera entrada, los dominios de 4 dígitos, ¿no? Probablemente todavía encontramos algunos, sí, porque vencieron y no los renovaron, etc. Pero en ese momento se vendieron. Probablemente los de 5 dígitos también ya se vendieron, o los de 6, o va a ir avanzando, o sea, porque esto no va o sea, esto no va a ser mejor, sino va a empeorar cada vez. Entonces, ¿de qué nos sirve tener un nombre corto, entre comillas, si de todas formas va a tener que ser mucho más largo? Y no hablemos de los usuarios de redes sociales, que ahí todavía es peor porque son gratis y no vencen. Entonces, los usuarios de redes sociales cortos también están prácticamente extintos y cada vez van a estarlo más. Entonces, ¿para qué quiero un nombre corto si mis usuarios de redes sociales, si mis dominios web, pues no van a poder ser cortos? Pues tampoco en términos comerciales. Un buen nombre tampoco tiene que ver con la memorabilidad. ¿Por qué? Porque de entrada, recordamos o la manera en la que funciona nuestro cerebro y la memoria, tiene que ver con cómo relacionamos algo con otra cosa. Tiene que ver con cómo lo relacionamos principalmente con sentimientos. Y aquí un ejemplo. Si yo les pregunto, ¿qué fue
último que habían comido hace 2 semanas exactamente a esta hora, probablemente no lo recuerdan, o la mayoría no lo va a recordar. Tal vez sí. Pero si yo les pregunto cuál ha sido la mejor o la peor comida que han tenido en su vida, probablemente muchas personas lo recuerden. Y no solo lo recuerden, sino sepan hasta los detalles. ¿Qué comieron? ¿Por qué comieron eso? ¿Dónde estaban? ¿Qué sucedió después? ¿Qué sucedió antes? ¿Cómo estaban vestidos? ¿Con quién estaban alrededor? Hay toda una historia alrededor de esto. Y esto pudo haber pasado hace 10 años. Normalmente pensamos, y es donde les digo que la teoría y la práctica es totalmente diferente. En la teoría nos dicen, bueno, mientras menos palabras tenga, mientras menos letras tenga, más fácil lo va a recordar las personas. Porque pues por lógica tienen menos cosas que recordar. Pero eso no funciona así. Porque la memoria no funciona por lógica, funciona por cómo nos sentimos. Porque si fuera por lógica, algo que comieron hace 2 semanas lo recordarían muchísimo mejor que algo que sucedió hace 1 año o 10. Pero no funciona así. Si hay una historia detrás de lo que comieron, lo recuerdan mejor, no importa el tiempo, que algo que no tiene una historia detrás y que tiene menos tiempo. La memoria no es lógica, la memoria es por medio de sentimientos. Por eso la memorabilidad no funciona con los nombres, funciona con las historias. Un buen nombre no está enfocado en ser memorable. Un nombre no está en un idioma, un buen nombre no está en algún idioma en particular. Aquí está español, pero puede ser, o sea, no. Lo peor que podemos hacer al momento de tratar de hacer un nombre es encasillarnos en, quiero que sea en español porque es mexicano, quiero que sea en inglés porque va a ser internacional, porque en México compramos un montón de marcas que no están en español y que además pronunciamos mal y que el mercado se adapta y que las consumimos independientemente de cómo las pronunciemos. Oye, pero es que mi producto es, o tiene que ver con algo autóctono del país. Sí, eso no quiere decir que necesariamente tienes que tener un nombre en el idioma autóctono o siquiera en español. Depende del contexto, depende de a dónde lo quieras llevar. Si solo lo vas a vender en ese contexto, en ese lugar, pues probablemente. Pero si eventualmente quieres que esto crezca tanto como para exportarlo, llevarlo a otros lugares, pues si es en español, si es en maya, si es en inglés, si es en francés, en italiano, en griego, en latín, no es lo más importante. Lo importante es tener una historia detrás del por qué lo llamaste de cierta manera. Por eso un buen nombre no tiene que ver con el idioma. Tampoco debe volverse un verbo. Esta idea de, es que quiero que la gente lo diga como googlear, ¿no? Así como dice Google, pues googlear. Lo que sucede aquí es que esto lo define las personas, el mercado, tus usuarios, no tú como marca. Si lo intentas definir tú como marca, lo único que va a suceder es que te vas a ver como este tío en las fiestas que intenta decir chistes que dicen los jóvenes y que el chiste en teoría da risa, o sea, sí es algo que tal vez este segmento va a decir y las personas se van a reír. Sin embargo, porque lo dice el tío, entonces no da risa. Ese es el punto. El que tú como marca trates de decirles, mira, dime así, ¿no? O sea, como, pues si tú eres parte de mi comunidad, o sea, tienes que decirlo así. Y el nombre lo baso en cómo lo van a decir los usuarios. Me voy a ver como ese tío que, pues en teoría tiene razón, pero porque viene de él, no funciona. Tienes que estar atento a qué dicen tus usuarios, a cómo lo dicen, y entonces lo puedes saber. Lo mismo pasa con que el nombre no debe de nombrar a los usuarios. No debes de enfocarte en eso, porque es el mismo caso. Si tú le pones nombre a tus usuarios, en lugar de que tus usuarios se pongan nombre a ellos mismos y tú los escuches, vuelves al mismo tema. Es forzado y no se ve natural. Y lo único que sucede es que no funciona. En la mayoría de los casos. Puede haber casos extraordinarios en los que sí funciona, sí, pero de todas formas va a ser decisión de los usuarios. Tenemos ejemplos claros como Google y Bing. Google, un nombre que tiene todo lo que no debería tener un nombre, no habla del rubro, lo que tradicionalmente o la teoría nos dice, no habla del rubro, es un nombre complicado de leer, complicado de escribir, es un nombre con muchas letras, es un nombre difícil por todos lados,
que no significa lo mismo en ningún idioma. En cambio, Bing es una palabra corta, 4 letras, hace referencia a lo que hace, es el sonido de cuando le das clic, se pronuncia prácticamente igual en todos los idiomas, significa prácticamente lo mismo en todos los idiomas. Sin embargo, Google tiene más del 85% del mercado y Bing pierde alrededor de $1 millón cada mes que está activo. ¿Por qué? Porque el nombre no va a darle el éxito al negocio, 1. 2, porque no tiene que ver con las normas que originalmente pensábamos o nos heredaron y que creemos que eso es lo que el nombre debe de tener, sino tiene que ver más con la historia que está detrás y el nombre va a funcionar sea cual sea, siempre y cuando tenga aspectos subjetivos como la historia y aspectos objetivos como la estrategia. Todas estas reglas de que sea un nombre corto, de que sea memorable, de que sea de cierta manera, de que sea descriptivo, de que hable de... son cosas que heredamos de hace muchos, muchos años, cuando las personas realmente necesitaban recordar nombres. Cuando escuchaban un spot de radio y tenían que llegar a su casa, agarrar su directorio telefónico, buscar esta famosa frase de si tienes un mal nombre es ayudar a tu competencia, viene de ahí, de escuchabas el spot de radio y si el nombre no era lo suficientemente corto, no te ibas a acordar de él. Si era medianamente corto, te ibas a acordar, ibas a llegar a tu casa, agarrar el directorio telefónico, el directorio estaba organizado por categorías, entonces, por ejemplo, si ibas a comprar una mesa, te ibas a la categoría de muebles, ahí está, y empezabas a buscar, ahora sí, por orden alfabético, el nombre del spot o de la marca que escuchaste en el spot de radio. Si no sabes si empezaba con S, con C, con H, con X, si no sabes cómo se escribe, si es difícil, si es complicado, pues no lo vas a encontrar. Y además ya estás en la sección de muebles. Entonces, pues simplemente te irás con otra marca o otro que tenga un anuncio ahí. Dirigiste a tus usuarios hacia la competencia. Eso hiciste teniendo un nombre complicado. En los años 70, en los años 60, en los 80, en los 90, así funcionaba. Y ahí es cuando se escribieron todas estas reglas. Hoy ya no compramos así. Ya no funciona así. Hoy en día, tratar de que la gente recuerde nuestro nombre es igual de útil que tratar de que la gente recuerde nuestro número de teléfono. Ya subcontratamos a nuestros equipos, a nuestro celular, a nuestra computadora, a Alexa, a Siri, a todas estas plataformas para que recuerden las cosas por nosotros. Hoy en día, si quiero recomendar algo, le doy un botón que es compartir, le doy guardar, etiqueto a la persona que se lo quiero compartir, le mando el link por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, ya no tenemos que hacer nada. Si hoy en día no escuchamos un spot de radio y compramos, tal vez escuchamos el spot, tal vez vemos el espectacular, sí, pero al final vamos a ver un anuncio en nuestro Instagram, en nuestro Facebook, en TikTok, y le vamos a dar clic para saber más sobre esa marca, inclusive tal vez comprar, o luego ir a la tienda, pero fue gracias al anuncio. Le damos clic a un botón para marcar el teléfono, le damos clic a un botón para encontrar la dirección. Ya no necesitamos recordar nada de esa información, tampoco necesitamos recordar el nombre porque ya está ahí en la cuenta. No es necesario. Por eso que sea corto, que sea, no es funcional, porque no hay usuarios, no hay dominios y además no se puede registrar. Y de todas formas, la gente no necesita recordarlo. Va a llegar al punto en que ni siquiera vamos a necesitar escribirlo. Hoy en día, con las 3 primeras letras de cualquier palabra, cualquier nombre, te van a aparecer en las sugerencias y probablemente en las sugerencias va a estar lo que estás buscando. Ni siquiera tienes que escribirlo por completo. Si lo escribes mal, el algoritmo te va a corregir. Ni siquiera tienes que saber cómo se escribe. O se lo puedes dictar a Siri o a Alexa y lo va a buscar. Ya ni siquiera necesitas saber cómo se escribe o cómo se pronuncia correctamente. Ejemplos claros como cómo pasamos de nombres como Burger King, que es descriptivo, que está enfocado en lo que hacemos, que le da también un adjetivo, o sea, es el rey de las hamburguesas, a nombres como Shake Shack, una compañía que le quitó gran mercado, no solo a Burger King, a McDonald's y a todos, con un nombre que no es descriptivo, un nombre que es difícil de pronunciar, con un nombre que es complicado de entender, pero que tiene toda una historia y todo un enfoque. Esa es la evolución de los nombres al día de hoy.
y tenemos que ser más cercanos a Shake Shack y menos cercanos a Burger King. Nombres como Amazon, nombres como Apple, nombres como Forever 21 se enfocan en la historia que quiero contar y no en cómo hago que la gente recuerde mi nombre. Es justamente eso lo que tenemos que tener en cuenta, en cómo los nombres y las historias que hagamos se tienen que enfocar en cómo hacemos sentir algo a las personas y no solamente en si me van a recordar o no, si es corto, si es fácil, sino qué les voy a hacer sentir y cómo se van a sentir con la historia que les voy a contar. Y esa historia va a tener un nombre, que van a ser 1, 2, 10 o 15 palabras, no importa. Que va a ser difícil o fácil de pronunciar, no importa. Que va a ser en cierto idioma, tampoco importa, porque no lo van a tener que recordar. Lo que sí quiero que recuerden es mi historia y cómo los hago sentir. El nombre tiene que estar enfocado en esto. Otro ejemplo rápido es Ametos, café con cariño. Ametos es una cafetería y la historia es así. Esta es una carta de despedida, es una nota sobre la mesa. Son las últimas palabras que puedo decirte. Me encantó cada detalle del lugar y la dedicación que le pusiste a las galletas. Recordaré siempre el amor con el que preparaste las bebidas y el cariño que le pusiste a mis 3 comidas. Gracias por el café, gracias por la comida, pero sobre todo, gracias por la compañía. Amé todo. Amé todo es una cafetería especializada en métodos artesanales de preparación de café. Una de las características de esto es que son tardados. No es tan rápido como servirte de la máquina. No es tan rápido como hacer un expreso o un americano. Lleva tiempo. Y el proceso y el tiempo es parte de la experiencia. Quien pide o quien aprecia uno de estos métodos es porque tiene tiempo para sentarse, ver, preparar, oler, probar. Y entonces tiene el tiempo para disfrutar su comida. Y tiene el tiempo suficiente para agradecer por todo lo que hicieron por él. A método es justamente esa carta de agradecimiento que le da el cliente al dueño del lugar, donde le dice, amé todo lo que hiciste y muchas gracias por servir todo lo que serviste. Y además, pues es su juego de palabras con el método de preparación de café. Entonces, ¿cómo crear un nombre? Lo englobamos en 3 simples y sencillos pasos, que es lo último que quiero contarles. ¿Cómo crear un nombre? Bajo esta metodología te enfocas en 3 puntos importantes. Punto número 1, define bien qué es lo que haces. No es lo mismo vender café que ser una cafetería. No es lo mismo tener un restaurante que dar servicio a domicilio. No es lo mismo tener un producto que tener un servicio. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y cómo lo quieres definir? ¿Y cuál es tu producto principal? El punto número 2 es entender por qué haces eso. ¿Por qué decidiste? Oye, es que tuve la oportunidad de abrir una pizzería. Ok. ¿Y por qué querías una pizzería? Pues no es que quería una pizzería, simplemente tuve la oportunidad de abrir una pizzería. Ok. ¿Y por qué querías abrir un negocio? Ah, bueno, pues necesitaba dinero. Ok. Pero hacer dinero de 1000 maneras diferentes. O sea, no tiene que ser abrir un negocio necesariamente, porque decidiste hacerlo. Entonces, preguntarte el porqué de las cosas en repetidas ocasiones te va a llegar y te va a llevar al porqué real. El entender cuál es la razón por la que estás haciendo esto, específicamente de esta manera, este producto con este precio servido aquí, con esta modalidad, que tiene que ver más allá de simplemente ganar dinero. Porque ¿por qué decidiste vender hamburguesas cuando pudiste vender hot dogs, pudiste vender pizza, pudiste vender lo que sea? Decidiste hamburguesas. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de hamburguesas? O sea, ¿cuál es la motivación detrás de cada una de las cosas que haces? Y teniendo muy claro ese qué es lo que haces y luego ese por qué haces lo que haces, puedes pasar a pensar en un nombre que responda a ese por qué y no a lo que haces específicamente. El nombre tiene que responder a la historia, al por qué haces lo que haces y no a qué es lo que haces. ¿Por qué
Secret name, pues simplemente porque lo importante era los nombres que hacemos, no nuestro nombre. Y hacia eso responde. No al hacemos nombres, sino por el contrario, nuestro nombre es secreto, porque importa lo que hacemos. Y eso es lo que queremos que veas, no a nosotros. El nombre se construye a partir de ese por qué. Pero es importante tener claro el qué, el por qué, para entonces cuando hagas el nombre, te vayas hacia el camino del por qué y te alejes del camino del qué. Y por mi parte, es todo.